Y bueno, señores, tengo ya en estudio a la diputada del partido Arena, Maite Iraeta. Un placer tenerla en su casa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer poder compartir con los salvadoreños y dispuesta a poder aclarar aquellas dudas. Listo. Nos frotamos las manos porque tenemos muy poco tiempo para poderle ayudar. Digo, una hora es muy poco tiempo realmente. Maite, ¿qué sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa? El día de ayer, Domingo de Resurrección, fuimos convocados a Asamblea Legislativa de El Salvador para desarrollar la plenaria. Esta plenaria se decidió al momento de abrirla que tuviese como punto único el dialogar y el analizar la aprobación de un nuevo decreto de estado de emergencia. El Partido Arena, mi partido, había presentado horas antes a los diferentes partidos políticos una propuesta integral que busca darle esas herramientas que necesita el señor presidente de la República y su gabinete para mantener la cuarentena domiciliar y para mantener esa curva de contagiados en El Salvador lo más plana posible. Pero esa propuesta fue presentada horas antes y los partidos políticos en pleno dijeron, tenemos esta propuesta de Arena que consideramos es muy buena, pero también hay otras propuestas y tenemos pocas horas antes que se venza el periodo de vigencia del estado de emergencia que nosotros en la Asamblea Legislativa para apoyar al gobierno central habíamos aprobado semanas antes. Así que dijimos, no arriesguemos en la discusión o en el análisis de la Comisión Política más horas y mejor demos una prórroga al estado de emergencia que había sido aprobado semanas antes y que estaba vigente aún hasta esa hora del Domingo de Resurrección. Decidimos entonces dar una prórroga de 4 días y aquí es donde viene la gran desinformación. Esta prórroga de 4 días significan 4 días para que los diferentes partidos políticos, junto con el gobierno, junto con el presidente de la República, se logre consensuar ese contenido que garantice los derechos humanos de los salvadoreños, pero que también garantice la salud como total prioridad. Entonces decidimos que estos 4 días permitirían esa discusión entre los diferentes partidos políticos y también el gobierno, y también consultar al órgano legislativo, la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional. Así que se aprueba y se da 4 días este decreto de estado de emergencia con la claridad que el próximo jueves nosotros estaremos presentando este nuevo decreto que será aprobado para que esta cuarentena continúe. Qué interesante cómo en ocasiones esta información cambia de boca en boca o de Facebook en Facebook o de Twitter en Twitter. Esta vigencia de los 4 días tiene ese propósito, que hagamos el mejor análisis para que el contenido de ese decreto de estado de emergencia sea lo mejor para El Salvador, sean las herramientas necesarias para que el presidente pueda seguir actuando junto con su gabinete. Pero con la convicción que el jueves en plenaria estaremos aprobando un nuevo decreto de estado de emergencia. Así que olvidemos, por favor, aquella información de los diputados no quieren apoyar al presidente o los diputados son los culpables. Al día de hoy, salvadoreños, ni un solo decreto que el presidente de la Asamblea Legislativa, que el presidente de El Salvador con su gabinete ha presentado en Asamblea Legislativa, ni uno solo ha sido obstaculizado o no ha sido votado. Todos han sido votados para apoyar el buen trabajo que se esté realizando y mejorar aquel que se esté realizando de mal manera. Ok, Maite, yo creo que El Salvador está bien claro. Lo que pasa es que a veces vemos una desinformación en las redes sociales, pero El Salvador está claro que todo lo que el presidente ha pedido en términos de herramientas y en términos económicos, la Asamblea se lo ha dado. Es decir, yo creo que estamos claros en eso. El tema de todo esto y la gran pregunta es, Maite, ¿le van a aprobar ustedes? De hecho, aquí tengo la propuesta de Arena, aguánteme un ratito. ¿Le van a aprobar ustedes una ampliación de este régimen? Es decir, ¿por qué, si es suficiente para muchas personas que nos acompañen, la cuarentena como tal, porque hay una legislación de salud que lo establece? De hecho, hay muchas quejas de abusos de elementos de la corporación policial y del ente castrense. Listo, no podemos generalizar, estamos claros. El tema es que para muchas personas que nos acompañen en Al Punto con Sergio Méndez establecen
de que así iniciaron los abusos que dieron paso al conflicto armado en nuestro país. Su opinión. Sí. En Asamblea Legislativa de El Salvador se aprobaron 2 decretos, el decreto de estado de emergencia y también se aprobó este decreto de restricción de derechos específicos y de manera temporal. En El Salvador no se ha aprobado y nunca se aprobó un estado de excepción. Eso no se ha aprobado en el país, se aprobó la restricción de derechos puntuales de tránsito y de reunión, porque el señor presidente de la República solicitó a Asamblea Legislativa lograr esta restricción de derechos con el afán de poder tener mayor control para prohibir esas reuniones, para poder limitar el tránsito, etcétera, etcétera. Pero de conferencia en conferencia de prensa hemos visto diferentes opiniones que cada vez distan más del contenido del decreto de restricción de derechos de tránsito y de reunión. Y eso comenzó a alarmarnos a nosotros como diputados, pero sobre todo a la población. La Sala de lo Constitucional, como otro órgano de Estado, entra a dar su interpretación sobre el decreto de restricción de derechos de tránsito y de reunión. Y dice, bueno, señor presidente, señores ministros, sí puede existir la cuarentena que está muy bien amparada en el Código de Salud con el decreto de estado de emergencia, pero por favor, en toda la resolución de la Sala Constitucional, no estemos llevando a la población, por faltar a la cuarentena, llevarla a estos albergues. Tampoco se puede estar amenazando con llevar su vehículo a Changayo. Tampoco entonces puede pasar, y ya sucedió, que en el municipio de San Julián, de mi departamento, balean a un joven que resulta que la Policía Nacional Civil tuitea que fue un accidente, minutos después borran el tuit y después Ernesto Castro publica y dice que fue un enfrentamiento. Y luego, días después, resulta que otros medios van a investigar y el joven dice no sentirse agraviado, pero su familia ya había externado el abuso que se había presentado en esta situación. Y a diario estamos viendo cómo personas que salieron a trabajar, que fueron a comprar, están queriendo llevárseles a los albergues o ya se les llevó, o están pasando humillaciones como cargar productos o cargar una bicicleta o repetir frases. Esas humillaciones son vulneración de derechos. Son vulneración de derechos que como diputados no podemos permitir. Yo comprendo, señora y señor, que usted diga, es que en El Salvador solo se comprende o se hace caso a la fuerza. Sí, pero mi rol es garantizar la protección de los derechos constitucionales. Y la Constitución en El Salvador manda a respetar. Entonces, con este decreto de restricción de derechos, se comienzan a cometer una serie de abusos que cada vez van en aumento. Y no es posible que con la excusa de la pandemia, con la excusa del COVID-19, estos abusos vayan aumentando día con día. Es por eso que el decreto de restricción de derechos de tránsito y de reunión no se le dará una prórroga. Ya la Constitución establece que tampoco el restringir los derechos es a libre albedrío o al gusto de los diputados. Hay un tiempo límite y ya también hemos llegado a ese tiempo límite y debemos de respetar la Constitución. Esto no se trata de popularidad con un tuit o porque yo tengo ganas de hacer o decir algo. Se trata de respetar el Estado de Derecho y ese es nuestro compromiso. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que en Asamblea Legislativa no hemos hablado de dar ni una prórroga ni un nuevo decreto por el momento de restricción de derechos, porque la cuarentena, esa cuarentena de la que todos estamos preocupados que se rompa, continúa con el decreto de estado de emergencia que está vigente hasta el día Maite, jueves. la pregunta que siempre se plantea es ¿por qué un estado de excepción si en determinado momento el tema de la cuarentena es suficiente? Es decir, la resolución de las 2 de la sala que establecen y le dicen, señor presidente, ya no puede seguir con esto, ustedes le pusieron un cerrojo y sin embargo siguen. Es decir, póngame por favor, tengo el video y esto sí llamó muchísimo la atención de lo que sucedió en la jurisdicción de San Julián. ¿Me lo tienen listo? Y es que esto es interesante porque vea usted, el padre dice, póngame el audio. ¿Y por qué los detuvieron los policías?
policías? Prácticamente era como un control que tenían, pero está bien, digo yo, que detengan y pregunten, investiguen qué andan haciendo, para dónde van, si van para la casa, o que tuviera algo, pues que él le hubieran hallado algo complicado, pues algo así, o que se hubieran corrido, estaba bien, pero estando estacionados, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir petear a otro, si solo por así, por antojo o por cólera o qué? La policía le dijo al cipote aliado que le quitara una tuerca, quería quitar una tuerca a la moto con las uñas. Entonces el cipote solo una le logró quitar y entonces el cipote le dijo, no puedo, le dijo, está duro. Entonces el policía le pegó al cipote que estoy aquí. Entonces el cipote no le dijo nada y la moto estaba entre medio de los dos, del policía y del cipote. Le digo esta versión al policía. Mira, le digo, apuraste, le digo, no puedo, le digo. Ah, pues sí, le digo. El policía hizo como que de verdad, andate pues, le digo, al cipote. Y el cipote dijo así, le dijo, présteme la tarjeta de la moto, por favor, le dijo el cipote. Entonces el policía le dijo estas palabras. Y vos pensáis que así por así te la vas a llevar, le digo. No, le digo. Pasaste 50 varas, le digo. Pues, no cargo, como no se allá está. Y le pegó aquí. Y el cipote cayó. Donde cayó, casi le tocó la boquilla del fusil. Aquí, le dejó ir. Las heridas de su hijo, ¿alguna puede comprometer la pierna? Es decir, ¿se la pueden cortar o algo así? Probablemente, porque este desposolado, el hueso, los dos huesos de la tibia, de aquí, de esta parte de la tibia, estén desposolados. A ver cómo le irán a hacer, porque mañana le van a hacer la operación, se va a ver la realidad, si hay que comprarle platina o qué. Ok, acá está el video, se lo presento, pero vea usted acá, váyame poniendo los tweets y uno de ellos es: el papá de Alfredo, el joven balaceado por agentes de la policía, el padre manifiesta que no lo dejan hablar en privado con su hijo. Vea, ahora vámonos a los tweets, por favor, porque me parece que es sumamente lamentable. El agente que lesionó a un joven, y aquí voy a necesitar que usted deje a un lado el papel de legisladora y actúe como abogado. El joven que se conducía en motocicleta ha sido detenido. El hecho ocurrió en San Julián. La persona no se considera ofendida, número uno, ya que se trató de un accidente. Dos, el joven lesionado fue intervenido con su motocicleta al solicitarle la licencia y la tarjeta de circulación. Listo, me voy a quedar acá porque estos tweets luego fueron borrados. Los que nosotros estamos viendo, listo. Ok, Maite, ya escuchó a los caballeros donde les pidió $50, si no, no lo dejaba ir. La persona está a punto de perder sus extremidades porque les desarmó los huesos con armas de grueso calibre. Tercero, dice el tuit que no andaba tarjeta de circulación ni licencia, ya nos dimos cuenta que sí. Y tercero, aquí quiero que me diga usted donde dice, el joven, al padre no lo dejan ver, pero luego viene la corporación policial y dice, el joven que fue detenido, que ocurrió en San Julián, la persona no se considera ofendido. Explíqueme desde cuándo reformaron el Código Penal para que una tentativa de homicidio se necesita la autorización de la víctima y que pueda decir, no, yo no quiero ser, aunque eso se hubiera dado. Maite, esta es la corporación policial, ¿su opinión? Definitivamente en Asamblea Legislativa de El Salvador no hemos reformado el Código Penal. Así que por el momento están vigentes todos esos delitos y aquí lo que se cometió es un delito. Ok, lo bueno es que el fiscal general ya dijo que se va a instruir sobre este tema. Sí, le corresponde a la Fiscalía General de la República dar seguimiento a este delito y realmente es indignante que con la excusa de parar o de disminuir Maite, la pandemia de ocultar eso. Estemos viendo este tipo de casos. Trataron de ocultar. Vimos el otro caso de una persona de la tercera edad donde le pusieron la bicicleta encima. Es humillación. Hemos visto otro caso en la frontera donde le rompieron los papeles y le dijo yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, Maite, en la mañana conversábamos y me decían, Sergio, esto es producto cuando el presidente los termina embistiendo en una cadena nacional con un Twitter diciéndole que háganlo, doblen la muñeca. Sí, es no decir, importa. Entonces vuelvo a la pregunta, Maite, ¿para qué es necesario darle un decreto de estado de excepción cuando ya el Código de Salud establece
el tema de la cuarentena. ¿Por qué? En el momento que nosotros analizamos aprobar este decreto de restricción de derechos, y por eso hago mucho énfasis en el nombre, esto nunca fue un decreto de excepción, de estado de excepción como lo solicitó el presidente de la República con su equipo de asesores, sino que nosotros decidimos hacer un nuevo decreto. En este nuevo decreto consideramos en ese momento que la población, como era un tema nuevo y estábamos apenas formulando, tratando el gobierno, el presidente y su gobierno, tratando en Asamblea Legislativa de dar las herramientas necesarias para poder disminuir esa curva o darle tiempo para que el Ministerio de Salud se preparara como se debería de preparar para poder atender a nuestra población contagiada. Estábamos en esa discusión y consideramos que sí, que se podía en ese momento restringir derechos, pero nunca dijimos que era para dispararle a un joven. Nunca dijimos que era para violentar la moral, la dignidad de un ciudadano. Nunca dijimos que era para decir en una cadena nacional que nadie tenía el derecho de molestarse o reclamar si le doblaban la muñeca. Era restricción de derechos de tránsito y consideramos que en ese momento la población necesitaba un mensaje bastante claro y también el gobierno necesitaba las herramientas para poder limitar esas reuniones, para poderle decir a usted que no saliera de casa y se quedara ahí para guardar esa seguridad y evitar los contagios masivos. Consideramos que era prudente. Teníamos nuestras dudas del actuar del señor presidente de la República junto con su gabinete, pero realmente esas dudas lastimosamente fueron cada vez más la triste realidad. Hemos visto ese abuso y por eso Asamblea Legislativa de El Salvador, el Partido Arena, ha decidido no dar ni prórroga ni un nuevo decreto de restricción de derechos de tránsito o de reunión, porque el señor presidente de la República tiene todas las herramientas con el decreto de estado de emergencia fundamentado en el Código de Salud para que continuemos con la cuarentena. Ahora, importante que debemos de comprender que tal vez usted en este momento está bien, usted dice, bueno, hay que seguir encerrados por lo que dure la pandemia. ¿Cuánto va a durar la pandemia? Debemos de aceptar, y esa es la palabra, aceptar, que este virus, el coronavirus, va a continuar por mucho tiempo en el mundo y que debemos entonces de buscar una solución integral en cada país según sus necesidades. Y el problema es que hay muchos que están en casa que sí tienen alimento, tal vez poco, pero tienen alimento. Y hay otros que sobreviven con la venta diaria de su negocio y esos están pasando ya, hoy por hoy, una gran necesidad. Y eso va a significar una ola de violencia delincuencial, porque definitivamente la necesidad de hambre es primaria. Y el ser humano necesita alimentarse. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con este nuevo decreto de estado de emergencia es trabajar en equipo, que trabajemos en equipo. Pero, Sergio, ese trabajemos en equipo y hagamos país no es real cuando en un tuit estamos siempre culpando a alguien más y siempre envía delegados que dicen una cosa y después el presidente dice otra. Maite, tengo este tuit de Derechos Humanos, Dolce Vele en español. Dice, denuncian cientos de violaciones que habrían sido cometidos por agentes de la PNC y de la Fuerza Armada durante cuarentena por COVID-19. Cientos, no estamos hablando de las que hemos hablado. Ahora, de esto me quiero ir al otro tema. Hace 2 semanas aproximadamente nosotros vimos, usted diputada del departamento de Sonsonate, vimos a una gran cantidad de personas que trataron de obtener los $300 en el Senade. Sí. Hay varias preguntas. Trabajemos en equipo, ¿por qué no se tomaron en cuenta los alcaldes? Número 1. Número 2, es decir, todos queremos apoyar al Ejecutivo, al presidente, esto es algo atípico y lo queremos hacer. El tema es, ¿por qué no se apoyaron en ese segmento de la población que está como más cerca, como son los alcaldes? 1 y 2, Maite, detuvieron a unas personas diciendo, nos vamos a meter a un supermercado, tenemos hambre, le damos una semana al presidente, los detuvieron, los llevaron, los sacaron, no habían pruebas, pero lo que me llamó muchísimo la atención de esto, Maite, es que algunas personas inescrupulosas dijeron, estos fueron movidos por el FMLN y Arena. El tema es que se ha conversado con personas de los juzgados para conocer dónde se presentó el requerimiento y qué elementos tenía el requerimiento. Se dijeron que tenían llamadas telefónicas previamente y WhatsApp. Hay un vaciado de teléfono
los teléfonos se secuestran, se ratifican, hay y nada de eso consta en el proceso. Entonces, quiero oír tu opinión, porque esto de verdad que me llamó muchísimo la atención y empezaron los troles, empezaron a atacar que esto había sido, pero también esto me preocupaba a la gente que ha venido acá y que me escribe y me dice, Sergio, esto deja mal parado al gobierno. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque quiere decir que los controles no funcionan y en las calles trasladaron a gente y como hay que guardar la distancia social y que vaya solamente una persona, ¿cómo trasladaron a toda esta gente la oposición? Interesante, te lo traslado. Bueno, definitivamente ha estado de moda en el último mes culpar a alguien por las situaciones complejas, por la improvisación o los errores que se han tenido de parte del presidente y su gabinete. Esto ya es como bastante de moda, que siempre están culpando. Y sí, yo comprendo que siempre uno busca como culpable para tratar de evadir la responsabilidad, pero eso no es posible. Porque cuando uno decide ser funcionario, uno sabe el rol que va y uno sabe qué va a jugar. Y uno no puede estar siempre echándole la culpa a quienes estuvieron antes, porque entonces mejor usted no se involucra en política si usted lo que va a llegar es a estarse quejando. Uno llega para buscar soluciones. Y resulta que nosotros aprobamos el decreto de restricción de derechos un día domingo y un día lunes comienza a salir la población salvadoreña de manera masiva a recoger los $300. Uno, jamás Asamblea Legislativa de El Salvador recibió alguna propuesta, decreto o información de cómo las personas fueron seleccionadas para otorgar los $300. Nunca hemos visto un proyecto o una propuesta. Dos, nosotros como diputados de la fracción de Arena, aparte que no vimos cómo sería el método de escogitación de las personas a las que se les daría, tampoco fuimos consultados por el método de entrega en ningún momento. Y ya con las calles en El Salvador saturadas de agentes de la Policía Nacional Civil y del DM6, muy interesante cómo se trasladaron de manera masiva a estas personas. Eso no existió, eso no es real. La población salió porque hubo una cadena nacional donde el señor presidente de la República dijo que saldrían 100,000 personas por día para entregarles el dinero. Sería sorprendente que nosotros a estas alturas, que no es ni siquiera campaña, no estamos todavía en campaña, y aún en la pasada campaña electoral, donde Arena sí perdió las elecciones, nunca vimos esas cantidades impresionantes de 100,000 personas reunidas en un lugar como íbamos a tener la capacidad de mover de la noche a la mañana todas esas personas. Y lo otro que fue la complicación, los gritos, la necesidad, eso es el reflejo de la realidad en el país. Pero hay funcionarios que están publicando que es momento de estar en familia, sí, estar en la cuarentena en familia, y que coman camarones, y que coman esto, y que coman lo otro. Yo creo que están bastante distantes de la realidad de los salvadoreños. Esos gritos y ese dolor es el de los salvadoreños. ¿Por qué no lo hicieron las municipalidades? Porque si ni Asamblea Legislativa de El Salvador nos llevaron una propuesta o una consulta de cómo entregarían esos $300, menos a los señores alcaldes de los diferentes municipios del país. Aunque ellos tengan la facilidad de entregar todo esto, señoras y señores, no perdamos el trasfondo. Todo esto lleva también un punto político. Y aquí les encanta hablar en el discurso de que no hay que meter colores partidarios y que hay que dejar a un lado las ideologías, pero resulta que si hay un trasfondo político. Las alcaldías en El Salvador no están gobernadas por el partido de gobierno. Y como no están gobernadas por el partido de gobierno, entonces no se vuelven personas útiles para el cometido. Pero si estuvieran gobernadas por personas del partido de gobierno, la situación fuera distinta. Y esto de culpar a alguien y de estar siempre culpando, por favor, hermanos salvadoreños, abramos un poquito los ojos y démonos cuenta. Para las elecciones del 2021, el partido de gobierno lo que quiere es el poder total. ¿Y cómo lo va a lograr? Con una mayoría en Asamblea Legislativa. ¿Y cómo logra penetrar en la mente de los salvadoreños? Con las redes sociales y con toda esta viralización de la información.
Esto es lo que está pasando. Entonces resulta que nosotros, aprobando un domingo antes, Sergio, el decreto de restricción de derechos, de tránsito y reunión, lo aprobamos en la noche. Le dimos la herramienta al presidente de la República y el día siguiente eran más de 100,000 personas en la calle buscando los $300. Eso era culpa de los diputados, pero si una noche antes nosotros habíamos aprobado que no se podía transitar. Eso no fue responsabilidad de nosotros. Si a nosotros nos hubieran consultado con el mayor de los gustos, damos nuestra propuesta. O sea, aquí hay que dejar claro que tenemos la voluntad, pero si el gobierno no tiene la voluntad de verdad sentarse a dialogar, sino que solo señalar y estar siempre al antojo y al capricho de uno, es bien difícil. Ok, vamos a abordar más adelante esto, Maite. 20 personas que trabajaban en el Hospital Nacional Sacamila en San Salvador, entre médicos, enfermeras y auxiliares, fueron enviados hoy a cuarentena tras tener contacto con un paciente de COVID-19, el doctor Milson Brizuela, quien estamos esperando tener un contacto, al igual que el doctor Lobo, más adelante. Sin embargo, tengo ya vía Skype a nuestra compañera Luisa Moncada. Luisa, un placer saludarla. ¿Cómo está? Desde Canadá, un gusto. Permítame un ratito, audio. Perdón, Luisa, no tengo referencia, producción. ¿Me ayuda? Por cierto, saludos a Luisa, que fuimos colegas en un canal de televisión. Sí, así que solamente saludos para ella hasta Canadá. déjeme restablecer el audio para que usted la salude y ella le pueda contestar. Me dice, por favor, producción, listo, ya la vamos a tener porque quiero hablar de ese tema. Ok, Maite, hay un tema que preocupa muchísimo al pueblo salvadoreño y es el tema de la activación de la economía. Sí. Maite, no hay un plan para reactivación de la economía. Listo, ya voy a abordar eso más adelante, pero hay un tema y esto es complicadísimo. Hoy es 13 de abril, en 2 días toca pagar la primera quincena. La empresa, perdóneme. Segunda quincena, porque ya llevamos 15 y 3. llevamos la quincena Sí, la anterior, de y esta primera listo. de abril, o sea, ya son Sí. 2 quincenas para la Yo empresa hablaba privada. de este mes, correcto, Sí. sí, listo, ok. Pero el tema es que la empresa en toda su magnitud, hasta la pequeña, la mediana y la gran empresa, pero también los vendedores informal que van al día a día, coyol quebrado, coyol comido, no han trabajado. Hay que pagar ahorita la declaración del IVA, la declaración de renta, pago a cuenta. A finales hay que pagar el 5% para los empresarios del impuesto especial, pero también hay que pagar la renta del ejercicio fiscal 2019, de dónde van a sacar plata. Es decir, pónganme las propuestas del Partido Arena, por favor, producción, las vamos a conversar porque el FMLN también ha propuesto y el doctor Parker, representando como secretario general al PDC, también lo ha hecho. 1. ¿Qué implica la propuesta del Partido Arena con la ley del estado de emergencia nacional? Voy a ir rápido y después usted me lo explica. Bueno, vamos a ir de arriba hacia abajo. 7. Respetar los derechos humanos. 8. Darle nuestro apoyo al país para salir adelante con las necesidades acertadas. Vámonos, para más, por favor, que el tiempo apremia. Vamos a tener un programa especial. Sin embargo, aquí lo tenemos. 6, garantizar que ningún policía, militar o autoridad viole los derechos humanos. 5, a ayudarle a las instituciones de salud en esta crisis. 4, proteger el empleo de millones y el sustento de familia. Vámonos con la otra, por favor. Me dice cuando vamos a tener a Luisa Moncada allá y el audio. Vamos, producción, por favor, cámbiemelo rápido. 3, medidas de alivio económica para todos los salvadoreños. 2, salvar vidas. 1, cumplir y mantener la cuarentena. Explíqueme. Sí, la propuesta de decreto de estado de emergencia que mi partido presentó, que está siendo analizado por los diferentes partidos políticos y en la plenaria del día de ayer tuvo una excelente aceptación, pero que decidieron que había que estudiarla más y también habían más propuestas, por eso es que solamente se han dado 4 días para la prórroga de este estado de emergencia hasta la próxima plenaria, que es el día jueves. Incluye como prioridad mantener la cuarentena en El Salvador. Estamos conscientes que el coronavirus va a continuar en el mundo, este virus se va a mantener y debemos de aceptarlo, pero lo que estamos tratando de buscar es que esa curva no se eleve tanto en el país, sino que se mantenga lo más plana posible para que la salud, para que el Ministerio de Salud, para que los hospitales no se desborden y se puedan atender a los salvadoreños de la mejor manera y así poder
salvar vidas y no ser un estado que tenga toda esta noticia de tanto fallecido y que sea una catástrofe. El Salvador, esa es nuestra prioridad, pero para eso nosotros proponemos en este decreto de estado de emergencia que los médicos, que las enfermeras tengan los insumos necesarios para su protección y evitar el contagio. Pero ya estamos viendo nosotros en tweet información de cómo se están contagiando enfermeras, doctores, y que lo están haciendo y lo van a seguir haciendo porque no tienen las herramientas necesarias que ya también en Asamblea hemos aprobado, pero que el presidente no ha sancionado, que ya lo solicitamos, pero que este decreto también lo propone. Por otro lado, estamos nosotros buscando reactivar la economía en el país, sí, de manera paulatina, buscando medidas de sanidad, buscando que cuando de manera paulatina y por grupos según los temas, según las empresas, se pueda ir haciendo esto, se logre evitar el contagio masivo. Pero nuestro país necesita asimilar y aceptar que en esta, que se le llama la Tercera Guerra Mundial en el globo terráqueo, todos los países sufrirán un detrimento económico y El Salvador no será la excepción. Pero yo sé y yo entiendo a la gente que escribe en los comentarios en Facebook o en Twitter y dice, hay que seguir en la cuarentena. Señoras y señores, el coronavirus no se va a ir, el coronavirus se va a quedar. Es un virus que se va a quedar, como el dengue, como cualquier... Chikungunya se va a quedar. Entonces, como se va a quedar, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar de aquí a 10 años encerrados en casa? ¿Y de qué va a comer nuestra población? Entonces, ante esta realidad debemos de aceptarla y estamos buscando sí plantear también todos esos incentivos fiscales, tratar de ayudar a la micro y mediana empresa, que por cierto, la micro, pequeña y mediana empresa es el 95% del parque empresarial de El Salvador. No es la gran empresa, no son aquellos de los que llaman, uy, ellos sí tienen dinero para poder pagar. Estamos hablando de la gente que tiene un salón de belleza, que tiene que pagar todos los préstamos. Estamos hablando de una señora que tiene un negocio, una taquería, una pupusería, el señor que vende ropa. Estamos hablando del que hace los zapatos, de ellos estamos hablando, de esa gente que va a empezar a despedir de manera masiva porque no tendrá la capacidad de sostener. Entonces, Arena está buscando una propuesta muy integral en este sentido, que la cuarentena maneje. Sobre ese tema, ¿cómo van a negociar sobre ese tema? Nosotros hemos planteado. El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador dijo ayer en el Pleno que se iba a buscar esas pláticas con el Ejecutivo, con el Legislativo y también el Judicial. Estamos de verdad generando nosotros de nuevo el diálogo sobre la mesa. Es que esto no es de que, bueno, yo tengo el interés que esto se apruebe de esta manera. No, de verdad estamos nosotros buscando esto. Ahora, lo que me parece interesante es, Sergio, que nosotros presentamos esta propuesta que incluye el incentivo, el aliviar la angustia del microempresario en el tema económico y presentamos como de manera paulatina, con seguridad, se debe de volver al trabajo, pero resulta que el gobierno dice ayer, uy, no es posible, y ahora el secretario de Presidencia, el licenciado Argueta, está diciendo entonces que ya el gobierno va a presentar medidas económicas. O sea que nosotros, ayer era un mal tema, hoy es un buen tema. O sea, es un poco paradójico. Ok, déjeme en el congelador porque no hemos agotado ese tema que nos interesa bastante a los salvadoreños que me están escribiendo. El coronavirus, señoras y señores, se va a quedar en el globo terráqueo, no se va a ir. Así que no pretendamos pensar que porque el presidente de la República dice que la cuarentena llegará un día, ese día se va a terminar para el día siguiente. Debemos de estar conscientes que debemos de trabajar en equipo, con diálogo y transparencia para lograr darle a El Salvador las herramientas necesarias para que esos contagios no sean masivos y esos fallecidos no aumenten en la estadística. Pero debemos de estar conscientes y aceptar que el coronavirus se va a quedar. Pero para eso resulta que el gobierno con el decreto de estado de emergencia se ha amparado con que las instituciones o los ministerios no están trabajando, sino que solamente lo netamente urgente, y cuando se pide información que es vital para la toma de decisiones, no se puede dar la información. Entonces sí tenemos falta de información, y no es solamente lo que puso un ministro en un tuit o las ofensas que puso para alguien lo que vamos a considerar información, sino fuente fidedigna, datos estadísticos, y por eso nos vamos a asegurar en el próximo decreto de estado de emergencia que la información no se limite a la población. Y por otro lado,
Yo creo que hay excelentes ejercicios en otros países y en El Salvador se han hecho excelentes ejercicios y excelentes tomas de decisiones, pero lo hemos dicho una y mil veces, nuestros grandes guerreros, los doctores, las enfermeras, esas personas que están ahorita batallando necesitan los recursos, y si ya se aprobó en Asamblea Legislativa hasta $2.000 millones en deuda, si ya en este momento se repartieron $300 para una gran cantidad de familias y se está pensando en repartir en otras, ¿en qué estamos fallando entonces? En la negligencia de no tener la protección necesaria para los que van a dar la verdadera batalla, y no los discursos populistas en Twitter, sino que a ellos son los primeros que van a ser los contagiados. No vamos a tener las personas necesarias para dar la atención a los salvadoreños cuando lleguen esos momentos masivos de contagio, que es lo que pretendemos seguir evitando. Ahí, Roberto Alvarenga me dice, Sergio, pero dígale a la diputada que el presidente ya tomó $25 millones del Seguro Social y hace 2 meses agarró 8 millones supuestamente para estar preparado para todo esto. Se lo comento. Maite, fíjese que hay un grupo de 26 personas en cuarentenadas en el Centro Obrero Lago de Coatepeque. Ahora cumplen ya 30 días y ellos tienen carta de MinSal que deberían de salir hoy. No salieron. Ya les hicieron exámenes y no les han dado resultados ni los dejan salir. Maite, tengo vía telefónica a una señora que nos acompaña desde ese lugar y que quiere conversar con la diputada. Esta noche nos contactaron. Muy buenas noches, un gusto saludarla. Mucho gusto, buenas noches. ¿Puedo llamarla por su nombre? Sí, claro. Doña Patricia Rivas nos acompaña, claro, desde este centro. Doña Pati, me encuentro con la diputada Maite Iraeta, diputada del Partido Arena. Cuéntenos de primera mano qué es lo que ustedes han vivido, qué es lo que les dicen y lo que no les dicen, por favor. Gracias, Sergio. Buenas noches, Maite. Buenas noches. Gracias por el espacio. La verdad es que estamos en una situación, sí, un poco frustrante, ¿verdad? Teníamos un documento en el que estábamos claros las medidas y todo lo que teníamos que cumplir con fecha de salida al día de ahora. Hoy en la mañana tuvimos una pequeña reunión con las personas que están a cargo de la logística de parte del Ejército y de la Protección Civil, y hicimos una llamada porque no ha venido autoridad, digamos, con un rango para tomar una decisión de parte del Ministerio de Salud. Se le llamó y nos dijeron que no íbamos a seguir ahora. Eso fue lo único que nos dijeron. No tenemos fecha clara de salida. Realmente para nosotros ha sido una experiencia en general pues buena, ¿verdad? Porque sí nos han cuidado bastante bien, toda la gente ha estado súper atenta, realmente de las condiciones no nos podemos quejar. Veníamos claros de la obligación que teníamos, ¿verdad? De cumplir este periodo, y creo que lo menos que esperábamos era esa misma reciprocidad de parte de las autoridades, y lamentablemente no se ha cumplido. No tenemos noticias, nos han hecho pruebas, no tenemos resultados, ¿verdad? Entonces, quizás lo que mata un poco es la incertidumbre. Se percibe mucha falta de organización, de comunicación, y la verdad es que es bastante frustrante, ¿verdad? ¿Han habido, doña Pati, han habido algunas personas con síntomas? No, de hecho, para comentarles un poco, aquí estábamos al inicio 38 personas. A finales de marzo, tipo fecha 25, se le hicieron exámenes a 14 de ellos. Esas 14 personas fueron sacadas la semana pasada. A los restantes 14 nos hicieron la prueba el jueves y a la fecha no hemos recibido resultados. Asumimos que estamos negativos porque no ha habido mayor movimiento de sacar a alguien, todos estamos asintomáticos, todos seguimos cumpliendo medidas de aislamiento, de mascarillas, pero no, o sea, no le puedo confirmar si hay alguien positivo. Lo que sí le puedo decir es que estamos asintomáticos, que no han retirado a nadie por un tema de salud. Listo. Le agradezco, doña Pati, su llamada para trasladarnos lo que ustedes están viviendo acá y que por supuesto que ustedes quieren salir. Muchísimas gracias, le agradezco. A ustedes, esperamos la respuesta de las autoridades. Feliz noche. Para eso lo hacemos, sabemos que nos están escuchando y por supuesto el llamado para que lo hagan. Maite, quiero tocarle un tema porque me parece que es importante y es el tema económico, no lo quiero dejar pasar, y es que usted es abogada y estamos nosotros, creo que estamos claros, primero en que la empresa privada
está desamparada. Y estoy hablando de la empresa privada en toda su manifestación. Desde la micro. Listo, no vemos un plan como ellos lo dicen, no es que yo lo esté manifestando, sino que yo encarno lo que me han trasladado, un plan concreto de reactivación. Número uno. Número dos, muchos de ellos han tenido que adecuarse a una figura legal y es la suspensión de los contratos. Es decir, es complicado, pero yo he escuchado decir, mire, esto es un vacío de ley. Eso no es un vacío de ley. La suspensión del contrato está regulado hasta 9 meses en el código y el código está arriba de un decreto cualquiera que sea, número uno. Y número dos, el tema de esto, Maite, es que también está regulado cuándo el Seguro Social tendría que entrar a funcionar. Y yo quiero que usted me ayude como abogada que es, porque ya el Seguro Social está establecido su mecanismo, pero no quiere actuar. Por favor, ayúdenos a entender a la población salvadoreña. Estamos viviendo en una era, Sergio, donde resulta que los funcionarios públicos, los empleados públicos hacen caso omiso de lo que manda la ley. Hacen caso omiso de lo que se convierte en ley, que antes fue un dictamen que se aprobó en Asamblea Legislativa de El Salvador. Resulta que cuando envían la propuesta del decreto de emergencia que se estudió, que se trabajó y que se mejoró en su redacción para beneficio de los salvadoreños en Asamblea y que mi fracción tuvo un rol protagónico, resulta que en esa propuesta de decreto iba el artículo 5, donde establece el artículo 5, que será el Seguro Social el que pagará como una incapacidad normal la cuarentena. Habla de cuarentena sanitaria, no habla de a quién se llevaron a un albergue, quién está dentro del albergue, sino esa cuarentena sanitaria en el país. Resulta que es el gobierno, el presidente de la República con los asesores enviaron esa redacción. Cuando nosotros la estudiamos como diputados, nos pareció lógico que si el presidente había sacado 25 millones de dólares del Seguro Social para usarlo en la emergencia de la pandemia, es que había dinero en el Seguro Social, porque entonces no hubiese estado sacando ese dinero. Y posteriormente se aprueban los 2.000 millones de dólares. Entonces resulta que se aprueba el decreto y ese artículo 5 estaba vigente al día de ayer. Y como se da una prórroga a este decreto de emergencia, el dichoso artículo 5 sigue vigente. Pero resulta que cuando los empresarios, microempresarios, por favor, quítese de la mente aquel macroempresario. Hablamos de aquella señora que tiene 5 empleadas, que tiene 4 empleadas, que tiene 3 empleadas. Ella va y pregunta al seguro, mire, ¿y le van a pagar a mis empleados? Porque yo no tengo ni 5, porque no puedo abrir, ¿y con qué les voy a pagar? No es que sea una malintencionada, no es que sea una Viviana o un Vivian, es que vive de lo que vende al día. Entonces resulta que va el seguro y le dice, no, fíjese que aquí no se va a pagar. Pero es ley vigente de la República, pero se aprobó en Asamblea Legislativa de El Salvador. ¿Qué parte no comprendemos que la ley se debe de cumplir? Aquí sí me preocupa, Sergio, porque si nosotros tenemos en la presidencia, en el gabinete y tenemos otros funcionarios públicos que no están acatando la ley, que se pasan la ley por arriba, por abajo y se les olvida que hay un ordenamiento jurídico primando la Constitución, sí me preocupa entonces el Estado de Derecho en el país. Aquí no estamos jugando, no estamos diciendo esta ley sí me gusta, la otra no me gusta. Estamos hablando que si es ley de la República se debe de acatar. Y lo más divertido de todo esto, bueno, no es ni divertido, lo más irónico, es que fue el presidente de la República con sus asesores el que envió la redacción de este dichoso artículo 5 que ahora está vigente, que dice que el Seguro Social debe de pagar. Pero viene un tuit famoso diciendo, ¿cómo es posible que el Seguro Social debe de pagar eso? Pero si ustedes lo mandaron en la redacción a la Asamblea, lo que nosotros hicimos fue decir, este artículo tiene una redacción lógica, es pertinente para apoyar a la microempresa, para apoyar a la mediana empresa, pero hoy resulta que nadie sabe cómo llegó ese artículo a la redacción del decreto de estado de emergencia. Así irresponsable, en ocasiones resulta que llega información que nosotros después estudiamos que ha sido firmada por los representantes del presidente de la República.